Un llamado a reflexionar en Momento Bíblico. A todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar. El tema de hoy se titula Conociendo a Jesús, el hombre judío. El tema lo desarrollaré enfocado en los siguientes 10 aspectos relacionados con Jesús. Número 1. Nacimiento de Jesús y huida a Egipto. Número 2. Los romanos en Jerusalén. 3. Grupos religiosos de Israel. 4. Cultura griega en Israel. 5. Galilea. 6. Clases sociales en el tiempo de Jesús. 7. Sistema político. 8. Jesús y la política. 9. Entorno familiar de Jesús, enfocado en Juan el Bautista. 10. Acusación del Sanedrín ante Pilato. Número 1. Nacimiento de Jesús y huida a Egipto. De acuerdo a la información del escritor del Evangelio de Lucas, la vida de Jesús se inició cuando Jesús nació en la ciudad de Belén, Israel. Mateo capítulo 2, versículo 1, Lucas capítulo 2, versículos 4 al 7. Cuando tenía aproximadamente 2 años de edad, unos astrónomos babilónicos, llamados Reyes Magos, visitaron a José y a María para entregarles unos regalos para el niño Jesús. Se dice que antes de que los magos visitaran a los padres de Jesús, hablaron con el rey Herodes para indagar sobre el nacimiento del niño. Cuando Herodes no tuvo noticia del niño porque los magos no regresaron a él, hizo un cálculo para saber el tiempo que habría tardado en llegar, y al verse burlado por los magos, mandó asesinar a los varones de 2 años de edad hacia abajo. Mateo capítulo 2, versículo 16. Ante la orden de Herodes, los padres de Jesús huyeron a Egipto para evitar el asesinato del niño Jesús. Después que el rey Herodes murió, José, María y Jesús regresaron a Israel y se radicaron en Galilea, en la ciudad de Nazaret. Galilea estaba bajo el control de los romanos, al igual que Jerusalén, desde el siglo I antes de Jesús. Para Roma era muy importante el área de Israel para poder controlar a Egipto y otras zonas aledañas. Punto número 2. Los romanos en Jerusalén. Los romanos eran flexibles con los pueblos que conquistaban. En el caso de Israel, le permitían mantener la religión, culto y algunos asuntos jurídicos, pero no le permitía juzgar y aplicar la pena de muerte que no estuviera relacionada con la ley judía de Israel. La pena de muerte relacionada con revueltas políticas en contra del Imperio Romano, asesinatos de romanos o robo a Roma, la dictaba el procurador romano de turno. El procurador romano tenía absoluto control de tal manera que la ropa sacerdotal la guardaba él, y solo le permitía al sacerdote usarlas en las fiestas religiosas de Israel. Roma siempre buscaba beneficios de los territorios que controlaba, por lo que, habiéndose extendido el judaísmo fuera de Israel, hacía posible que existieran prosélitos, los cuales eran personas no israelitas que se habían convertido al judaísmo. Los prosélitos e israelitas que no vivían en Jerusalén asistían a celebrar la fiesta de Pascua, festividad que se inició 1300 años antes de Jesús. A través de los años, la Pascua se celebró en diferentes lugares debido a las invasiones y exilios de los israelitas. Cuando había israelitas exiliados, celebraban la Pascua en los lugares donde habían sido retenidos por los reinos que los invadían. Los asistentes que llegaban a la ciudad de Jerusalén ofrecían sus ofrendas y sermones durante la celebración de la Pascua. La concurrencia de los visitantes proporcionaba ingresos económicos a la ciudad y también a Roma, porque se quedaba con cierto porcentaje de los ingresos. En el tiempo de Jesús, Jerusalén tenía aproximadamente un poco más de 500,000 de habitantes,
pero durante la fiesta de Pascua se cree que la cantidad alcanzaba 1,5 millones a 2 millones. Punto número 3. Grupos religiosos de Israel. Había sectas religiosas o escuelas de pensamientos que dirigían al pueblo israelita y son las siguientes. Los saduceos. Era una secta casta de origen sacerdotal, tenía casi monopolizado el servicio del templo. Ellos creían solo en la Torá, no creían en la resurrección, negaban la existencia de los ángeles y la vida de ultratumba. Este grupo tenía negocio en el templo porque eran quienes aceptaban o rechazaban los animales que la gente ofrecía a Dios. Trataban de rechazar los animales para venderlos de ellos porque consideraban que eran los aceptados por Dios. Del dinero que daba la gente como ofrenda, no aceptaban monedas con imágenes porque era contra la ley mosaica. Ellos cambiaban el dinero no aceptado por el que no tenía imagen y por la transacción cobraban un porcentaje. Fariseos. También eran llamados los apartados, los cuales surgieron en el exilio y se establecieron como grupo 2 siglos antes de Jesús. Era un grupo pequeño, más o menos de unos 6,000 miembros. Creían que ciertas normas de la Torá establecidas para los sacerdotes debían extenderse para todos los judíos como forma de limpieza y pureza espiritual que abriera el camino para que Dios enviara el Mesías a Israel. Los fariseos creen en la resurrección y en la existencia de ángeles, como también en la vida de ultratumba. Este grupo contaba con el apoyo de la gente, lo cual contrarrestaba a los saduceos. Los fariseos se preocupaban porque la gente seguía a Jesús, lo cual hacía que perdieran adeptos. Escribas. Este grupo era el que tenían los saduceos y los fariseos para que escribieran la interpretación de la ley según al grupo que pertenecieran. Es decir, que había escribas que simpatizaban con los saduceos y por lo tanto trabajaban para ellos, y otros trabajaban para los fariseos. Esenios. Era un pequeño grupo apartado de las ciudades y radicados a orillas del Mar Muerto. Posiblemente Juan el Bautista perteneció a este grupo. Pensaban que los fariseos eran muy flexibles, por lo que se retiraron para hacer lo que ellos entendían debía ser más estricto. Se vestían con ropa blanca, se bañaban o se lavaban 2 o 3 veces durante el día para mantenerse purificados en todo lo posible. Todos estos grupos religiosos eran pequeños porque la mayor parte de la gente no los seguía. La gente creía en la Torá, trataban de cumplir la ley de Moisés y esperaban al Mesías. Punto 4. Cultura griega en Israel. El movimiento comercial permitía que el griego como idioma y cultura fuera aceptado en la zona, lo cual permitió que la mayoría de las personas hablaran griego, convirtiéndose en una sociedad bilingüe o multilingüe. Hay que tener presente que Israel estuvo gobernado durante un tiempo por los griegos hasta que fue liberado por los macabeos. En el caso de Jesús, el griego era su segunda lengua porque el hebreo era su idioma natal, al igual que el arameo. También los discípulos de Jesús hablaban griego como segundo idioma, lo cual facilitó la expansión del Evangelio de Jesús en el mundo conocido del momento. Jesús hablaba griego con personas no judías. Con personas cercanas a él hablaba en arameo, y en las sinagogas lo hacía en hebreo. Lucas capítulo 4, versículos 16 al 17. Cuando Pilato interrogó a Jesús, seguramente lo hizo en griego. También Jesús habló en griego con el centurión que le pidió que curara a su empleado. De igual manera lo hizo con la mujer sirofenicia que le pidió que le curara a su hija. Marcos capítulo 7, versículos 24 al 30. Los galileos eran bilingües, pero eran identificados por la manera que pronunciaban el arameo.
Tal fue el caso de Pedro, que fue identificado como Galileo por algunas personas la noche que juzgaban a Jesús. No lo identificaron por la ropa que vestía, sino por la manera que hablaba. Mateo capítulo 26, versículo 73. Punto 5. Galilea. Galilea era una zona productiva que proveía frutos de la tierra y otros productos. Era una zona próspera en la cual vivían muchos extranjeros debido a la conexión con Capernaum y Damasco. Los galileos eran mal vistos por los de Judea porque era donde se iniciaban revueltas contra Roma. El Evangelio, según Juan capítulo 1, versículo 46, apunta que Natanael dijo lo siguiente: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? La pregunta por parte de Natanael era evidencia del desprecio hacia los galileos. Cuando Jesús era niño, estudió en una escuela rabínica cerca de Nazaret, donde él vivía. En ese tiempo no estudiaban solo los aspirantes a ser rabino porque no existía la separación entre el rabino y el que no era, hasta el siglo IV después de Jesús. El rabino era un personaje mucho más laico, por lo que parece que Jesús estudió en una escuela ubicada en la ciudad de Séforis, la cual se construía durante la infancia de Jesús, y en la que se presume que trabajó José como carpintero. Hay que señalar que en la escuela donde estudió Jesús se hablaba hebreo. Lucas capítulo 2, versículos 46 al 47, Jesús exponía sus conocimientos ante los expertos de la ley en el templo. Punto 6. Clases sociales en tiempo de Jesús. En la cultura existente en tiempos de Jesús, estuvo rodeado de clases sociales como las siguientes. Clase alta, conformada por un pequeño grupo de personas como los sacerdotes, terratenientes y la aristocracia política. José de Arimatea es un ejemplo de los que formaban parte de la clase alta. Clase media. A esta clase pertenecía Jesús y la mayoría de sus discípulos, los cuales eran pescadores, agricultores y artesanos. En el caso de Zebedeo y sus hijos eran empresarios pequeños que tenían asalariados o empleados. En el caso de los carpinteros, implicaba un aprendizaje riguroso porque consistía en cortar, preparar, tratar, hacer el trabajo de ebanistería hasta la elaboración artística de la madera. La profesión de una persona se heredaba a los hijos quedando en familia. Un carpintero de esa época no era considerado de la clase pobre, sino que se consideraba una persona culta. Teniendo presente que José era carpintero, transmitió el oficio a Jesús. En este sentido, en la religión cristiana se tiene una imagen distorsionada del carpintero de la época de Jesús. Clase pobre o miserable. Estaba formada por personas enfermas, ciegos, lisiados que vivían de las limosnas y de lugares donde había comida que con habilidad entraban para obtener algún tipo de alimentos. Punto 7. Sistema político. Herodes el Grande heredó el reino de los macabeos y cuando muere deja un problema familiar porque no dejó nombrado a ninguno de sus hijos como su sucesor. Ante esta situación, Roma decide distribuir el control de la siguiente manera. El procurador romano controlaba Judea y Samaria. Arquelao gobernó un tiempo Judea, pero fue sustituido por el procurador romano. Herodes Antipas gobernaba en Galilea y Perea. Su hermano Felipe reinó en el norte de Palestina. En este ambiente político, Jesús iba adquiriendo poder popular entre la gente, la cual en determinado momento lo quisieron hacer rey. Juan capítulo 6, versículo 15. La gente veía que les solucionaba los problemas básicos del diario vivir, como era proveerles comida. Mateo capítulo 14, versículos 13 al 21, narra que la gente vio y comió durante la multiplicación de los panes y peces que hizo Jesús.
Con la visión de que Jesús era popular, algunos de sus discípulos, entre ellos los hijos de Zebedeo, se disputaban quién se sentaría a la derecha y a la izquierda de Jesús cuando lo hicieran rey. Marcos capítulo 10, versículos 35 al 37. También cuando bajaban a Jerusalén, discutían quién era o sería más importante entre ellos. No entendían que la misión de Jesús en la tierra no era ser rey, sino poner su vida en sacrificio como se había profetizado. Punto 8. Jesús y la política. Jesús no era crítico de los políticos de su tiempo, aunque la gente trató de involucrarlo. Lucas capítulo 20, versículos 22 al 25, relata cuando le preguntaron si se debía pagar impuesto al Imperio Romano. Pidió que le mostraran una moneda, y al ver la imagen de la moneda respondió diciendo que había que devolver al César lo de él y a Dios lo de Dios. Jesús era judío, pero no era nacionalista, por lo que atendía a un militar romano como a una mujer sirofenicia. Lo hacía de la misma manera sin hacer distinción de persona, porque sabía que todos estamos en malas condiciones delante de Dios, que la condición espiritual de todos ante Dios es mala. Jesús no era tolerante ante las cosas malas de los políticos. Lucas capítulo 13, versículo 31 a 35, relata las palabras que le mandó a decir a Herodes, informándole que siempre seguiría haciendo su trabajo. Juan capítulo 19, versículos 10 y 11, señala lo que Jesús contestó a Pilato cuando éste le dijo que tenía poder sobre él. Jesús dio a entender que la autoridad que Pilato tenía o decía tener sobre él no era verdad. Punto 9. Entorno familiar de Jesús. Juan el Bautista. En el entorno familiar de Jesús estaban personas cercanas a él, como sus padres, hermanos y hermanas. También los familiares lejanos, como en el caso de Juan el Bautista, el cual era hijo de Elizabeth, prima de María, la madre de Jesús. Esto indica que eran primos lejanos. El breve encuentro que tuvieron Juan y Jesús muestra que no había una relación estrecha entre ellos. Incluso se da a entender que no se reconocían personalmente, por lo que se deduce que posiblemente se vieron cuando eran niños. Juan puso fin a 400 años de silencio en los cuales no surgió profeta alguno en Israel. Cuando le preguntaban a Juan que se identificara, él contestaba diciendo que era la voz que clama en el desierto. Su discurso se enfocaba en la llegada del Mesías prometido. En su discurso decía que el hecho de ser judío no libraba a nadie de ser castigado por Dios. Mucha gente atendía para oír los discursos de Juan, pero no todos lo hacían para cambiar su estilo de vida. Juan tuvo problemas con los políticos como Herodes, porque denunciaba la causa del conflicto que había entre Felipe y su hermano Herodes, ya que este último le quitó la mujer, lo cual era visto como algo inmoral y pecaminoso. Punto 10. Acusación del Sanedrín ante Pilato. El Sanedrín era un consejo de 70 personas que trataban asuntos religiosos y jurídicos. Era el equivalente en el presente de un senado. Este grupo de personas veían en Jesús una persona peligrosa para sus intereses, por lo que, liderados por el sacerdote de turno con el resto sacerdotal, planificaron lo que le plantearían a Pilato, explicándole las razones que consideraban que Jesús era una amenaza para el emperador romano. Le planteaban la idea de que Jesús proclamaba ser rey de Israel. Ante el planteamiento del Sanedrín y habiendo capturado a Jesús, Pilato observa que Jesús era Galileo y lo envía al rey Herodes, que estaba en esos días en Jerusalén y que gobernaba en Galilea. Herodes estaba interesado en ver milagros de Jesús, lo cual no ocurre ante su persona. Tanto Pilato como Herodes detestaban a los del Sanedrín, por lo que Pilato trató de evitar la muerte de Jesús. Para esto ordena que flagelen al reo con la idea de que después de la golpiza Jesús quedaría lisiado, inválido, lo cual no ocurrió. Sin poder hacer nada más,
la sentencia es dada para que Jesús fuera crucificado. Después de ejecutada la sentencia, Pilato manda a colocar en la cruz en la que fue crucificado Jesús un letrero que decía la causa de la sentencia de muerte. El letrero estaba escrito en griego, latín, hebreo y arameo para que todas las personas pudieran leerlo en los idiomas más comunes en Israel. Finalmente, Jesús, el hombre judío, terminó su misión en la tierra, siendo crucificado sin tener un juicio justo ante las acusaciones de los religiosos. Después de su muerte, sucedió el evento de la resurrección de Jesús, lo cual sus mismos discípulos dudaron hasta que lo vieron. Luego de haber dado las últimas instrucciones a sus discípulos, Jesús partió hacia el cielo, dejando la orden de que su evangelio sea predicado por todo el mundo hasta que Él regrese. Quiero decir